En hospitalidad hablamos mucho de experiencias, pero a veces se nos olvida el primer dolor real del viajero: moverse, traslados, tiempos, seguridad, costos, decisiones rápidas, y si eso sale mal, la estadía empieza con el pie izquierdo. Hoy en Líderes que Transforman la Hospitalidad vamos a hablar de movilidad inteligente para el turismo en Colombia. Cómo tomar mejores decisiones al alquilar un vehículo, cómo evitar sorpresas y sobre todo cómo la movilidad se convierte en parte del servicio para operadores, hoteles y anfitriones. El día de hoy me acompaña Paula Andrea Rueda, líder comercial en Localiza, con más de 20 años diseñando estrategia y liderando equipos en movilidad y alquiler de vehículos. Paula, bienvenida a nuestro video podcast. ¿Cómo estás? Hola Lina, buenos días, muchas gracias por esa bienvenida y buenos días para toda la comunidad de Expo Host. Muchas gracias. Bueno, Paula, la verdad estamos muy emocionados de que estés el día de hoy aquí. Es la primera vez que vamos a hablar sobre movilidad, sobre transporte, vehículos, que es una parte fundamental para la estadía de los huéspedes. Entonces, antes de que empecemos a hablar de materia, quiero que arranquemos por ti, por tu carrera. Eres gerente comercial de Localiza. Quisiera que nos contaras qué viste en tu carrera que te hizo entender que movilidad y turismo son una misma conversación. Lina, sí, movilidad y turismo son una misma conversación porque cuando un viajero está viajando, el primer punto de contacto es el traslado y el último momento de su viaje es el traslado al aeropuerto. Entonces, de ahí parte que el viaje sea exitoso. Si yo comienzo con pie derecho, con una movilidad definida, sé cómo me voy a trasladar, con tranquilidad, con confianza, el viaje arranca tranquilo. Y de la misma forma, mi último recuerdo de ese viaje es el traslado también de regreso al aeropuerto. Entonces, es muy importante que la movilidad haga parte del viaje, haga parte de la experiencia y al final del ejercicio todo se traslada en hospitalidad. Cómo nosotros ayudamos a que ese viajero se sienta más tranquilo, más cómodo y sin fricciones. De acuerdo, súper de acuerdo contigo. Y es algo que a veces las personas dan por sentado en todo el momento el hospedaje del huésped. Quiero que hablemos acerca de tu carrera, que sé que mezcla el tema automotriz, la movilidad y sobre todo el liderazgo comercial. ¿Cuál fue el primer momento en el que dijiste, esto no es solamente alquiler de carros, esto es una experiencia de viaje? Sí, cuando nosotros como proveedores de movilidad entendemos que no estamos trabajando en operar, en cumplir con entregar un vehículo al cliente, sino que nosotros hacemos parte de toda la experiencia del cliente, cómo el cliente se va a sentir, si va a sentirse seguro, si va a sentirse tranquilo, que no haya esa fricción, que no tenga dudas, que se sienta cómodo, que haya flexibilidad alrededor del servicio. Ahí es cuando nosotros realmente le estamos apuntando a lo que los viajeros necesitan, en especial hoy en día, que los clientes quieren tener control y quieren sentirse tranquilos. Bueno, y conozco que tienes más de 20 años de experiencia en liderando equipos comerciales. Quisiera que nos cuentes qué aprendiste eh, liderando estos equipos que todavía te sirve hoy para aplicar en mercados difíciles. Bueno, esa es una pregunta muy buena, Lina. Yo creo que, y creo firmemente, y lo vivo en mi día a día, y es que cuando el mercado se pone difícil, lo primero no es bajar precios. Lo primero es concentrarse en escuchar al cliente, saber qué le duele al cliente para darle soluciones acorde a esas necesidades del cliente. Todo se basa en la escucha. Tenemos que escuchar muchísimo al cliente, qué necesita, qué expectativas tiene y acomodarnos a eso. Muchas veces los usuarios, los clientes no están buscando un menor precio, están buscando que los entendamos y que les demos soluciones a esos dolores o a esas necesidades puntuales que tienen. Eso como primer punto. Como segundo punto, tener un equipo. Cuando tú tienes un equipo conectado, un equipo que tiene las expectativas claras, es un equipo que sale a ofrecerle al cliente soluciones.
¿sí? Y como tercer punto, yo diría que es muy importante saber que no nos podemos enamorar de un plan, que los planes cambian y que en mercados difíciles tenemos que probar, ensayar y modificar y adaptarnos. Y si no funciona ese plan, tener la capacidad de movernos rápido para que todo se vaya adaptando y podamos cumplir con esas metas que todos tenemos en nuestro día a día, como negocio, metas personales, o sea que tenemos que adaptarnos rápidamente a los cambios del mercado. Paula, y la verdad me encantan esos tres aprendizajes que nos compartes porque considero que no solamente los aplicaría en cualquier ámbito empresarial o de emprendimiento, sino en la vida en general. Entonces, me parece muy interesante que tengas esos aprendizajes y que se los puedas compartir a nuestra comunidad. Me encanta. Así Bueno, es. entonces entremos ya en materia y empecemos a hablar de un término que escuchamos mucho a veces en redes sociales y es la movilidad inteligente para el turismo. Quisiera preguntarte qué significa esto en la vida real. Empezamos por ahí, ¿qué significa esto en la vida real? Movilidad inteligente no quiere decir que nos llenemos de aplicaciones, de tecnología, de una cantidad de temas tecnológicos. Movilidad inteligente puede ser tan simple como disminuir la fricción en los puntos de contacto. Entonces me voy a ir a un caso donde uno de nuestros clientes llega a un aeropuerto. Entonces voy a decir cualquier cosa, el anfitrión debe anticiparse a las preguntas del cliente. Se le debe dar al cliente, mira, cuando llegues al aeropuerto, vas a salir, vas a encontrar una van que te va a llevar al sitio donde queda el alquiler de vehículos, ahí te van a pedir documentación, tarjeta de crédito, bueno, darle como todo lo que significa alquilar un vehículo para que el cliente llegue tranquilo, con unas instrucciones claras y con conocimiento de lo que tiene que hacer. Eso reduce la ansiedad del cliente, reduce la fricción en el proceso y todos quedamos tranquilos. Eso es movilidad inteligente. Otra cosa diferente es meterle tecnología. Sí, claro, muy chévere y muy innovador tener aplicaciones y demás, pero trabajar de manera inteligente con los clientes es darles información. Si el cliente tiene información, el cliente tranquilamente disminuye sus niveles de ansiedad, de incertidumbre, no estoy seguro, no sé para dónde voy, no sé qué camino coger, cómo voy a llegar del aeropuerto al hotel, como ese tipo de cosas. Entonces es brindar información de manera inteligente, valga la redundancia. Claro, y muchas veces las personas consideran que simplemente como dejo todo claro, escrito y le mando al cliente y él entendió y no va de ahí, sino es ponernos en los zapatos de un cliente, sobre todo a veces pensando un poco en el extranjero, las culturas son distintas, ¿cómo podemos hacer para que todo sea, como dices tú, sin tanta fricción, que sea muy natural y que el cliente sienta que efectivamente estamos pensando más allá de sus necesidades? Quisiera que me des 3 señales de que un viaje está bien diseñado desde la movilidad. Bueno, 3 señales. La primera, el viaje se siente, el viajero siente que tiene control, es decir, sabe el cómo, el cuándo y el dónde va a obtener la movilidad. ¿Sí? Vuelvo y repito lo que dije al principio, el viaje comienza con la movilidad. Entonces, si yo arranco entendiendo el cómo, el cuándo y el dónde, voy a estar más tranquilo y las expectativas y esa confianza van a estar ahí muy bien posicionadas. Número 2, la movilidad se adapta al viaje, no el viaje a la movilidad. ¿A qué voy con eso? Si mi viaje va a ser por carretera, voy a ir, no sé, a un viaje muy de naturaleza, por fuera de la ciudad, yo tengo que adaptar el vehículo al viaje, es decir, puedo sacar un vehículo 4x4, un vehículo más robusto. Pero si mi viaje es urbano, entonces puedo tener un tipo de vehículo diferente. Entonces, toda esa asesoría alrededor se reduce a entender al cliente.
Yo hago preguntas, le pregunto a mi cliente cuáles son las expectativas del viaje y de ahí en adelante es adaptar la movilidad al viaje y no el viaje a la movilidad, porque yo puede que quiera ir a un destino rural y me voy en un carro pequeñito que no tiene la potencia, que no tiene la fuerza, que no va a subir la montaña, cosas de ese estilo. Entonces, esa es la otra. Y la última, yo diría que la movilidad se sienta como totalidad y no como una transacción. El hecho de yo poder moverme, llegar a la agencia, alquilar el vehículo, hace parte de la experiencia. Que no sea como un trámite de mi viaje, sino que sea parte de esa experiencia, donde un viajero, por decir algo, si es un viajero extranjero o un viajero que llega a una nueva ciudad que no conoce, que eso haga parte de la cultura, de conocer en qué estoy, cómo me saludan, cómo me hablan, esa simpatía al momento de retirar el vehículo, que si surgen, digamos, tiempos de espera, qué cosas pueden suceder, que las manejemos bien, venga, siéntese, espere, ¿cierto? Entonces, ahí pueden suceder muchas cosas y que eso sea parte de la hospitalidad y que haga parte de esa bienvenida al cliente. Qué interesante que menciones esas tres señales, porque nos van mostrando que definitivamente esto es algo que no nos podemos tomar a la ligera. Esto es algo que toca pensar un poco más allá y no solamente como anfitriones, decirle a nuestros huéspedes, mira, te dejo el contacto, te localiza, para que te comuniques con ellos y alquiles el carro y ya. Sino es que haya una armonía entre anfitrión, localiza y el huésped para poder entender cosas tan sencillas y tan básicas y tan obvias, pero que no lo son tanto, como por ejemplo lo que tú decías de la movilidad se adapta al viaje, de tal vez el cliente necesita un carro más grande porque la vía de acceso a la finca es un poco trochada y ya de ahí empiezan las fricciones, ahí empiezan los problemas de, oye, pero ¿qué pasa? Ellos, o sea, se siente transaccional, que es otra de las señales que nos diste, pero definitivamente sí estamos preparados y entendemos al cliente como sus necesidades y no como una transacción simplemente, sino de cómo hago esto una mejor experiencia para mi cliente, todo se puede dar mejor y definitivamente ya el momento en el que se bajó del avión y empieza su camino, estamos ganados, ¿cierto? Correcto, correcto, así es. Y ahí es donde entra, localiza a hacer esas sinergias con todos las personas que estamos ahí detrás apoyando al viajero, al turismo, ¿cierto? Cómo podemos hablarnos más, comunicarnos más, tener esas capacitaciones, esas formaciones. Localiza está dispuesto a brindar toda esa información para que ese host tenga la información correcta para brindarle a su cliente. Y todos ganamos, gana el cliente, gana el host y gana Localiza, porque todo va a fluir sin fricciones. Y gana Colombia, porque entonces las personas dicen, oye, definitivamente yo no fui a un nuevo destino donde solo querían sacarme dinero y venderme, y venderme, y venderme, sino que se siente que en serio les interesó que yo tuviera una experiencia perfecta desde incluso antes de haber llegado a la ciudad de destino. Así es. Y ahí tocas un punto muy importante que también es una de esas recomendaciones y es cuando yo voy a elegir el vehículo para mi viaje, digamos que la tendencia del viajero es ahorrar costos y demás, también es guiar al viajero, al cliente y decirle, ven, sí, tú quieres el vehículo más económico. Sin embargo, como decías ahora, vas a entrar a una trocha, vas a ir, de pronto ese no es el vehículo adecuado para tu viaje, hay otras alternativas. Siempre brindar alternativas y ya dejar que el cliente decida, obviamente, pero estar tranquilos de que le estamos dando opciones al cliente, que hay vehículos en todas las gamas, de la gama más sencilla hasta la gama más robusta y grande, espaciosa, y así el cliente puede tener opciones para tomar la mejor decisión. De acuerdo. Quiero que entonces ahora hablemos del cliente, que pasemos ahora a entender el cliente que ustedes están observando que llega a Localiza. ¿Qué tipo de turistas estamos viendo hoy en Colombia? Llámese
familias, nómadas digitales, un cliente corporativo, hasta personas locales que viven en la misma ciudad, pero están buscando escapadas cortas. ¿Y cómo cambia eso la demanda de movilidad? Bueno, sí, como tú bien lo mencionas, tenemos varios tipos de clientes. Está el cliente que es una familia, ¿cierto? Las familias buscan normalmente traslados por carretera, donde buscan espacio, tener comodidad en el carro, de pronto vehículos con más espacio porque va una familia completa, con maletas y demás, que buscan seguridad. Seguridad para poder desplazarse por las carreteras en familia. También tenemos al nómada digital. Estos son personas que buscan flexibilidad, tal vez no necesitan un vehículo por toda su estadía, porque son estadías largas, pero sí buscan estadías por semanas, por meses, y normalmente son destinos urbanos. El nómada digital se mueve mucho pues como en tema urbano, entonces que buscan movilidad, no necesariamente vehículos grandes, quieren que sea flexible, que nos podamos adaptar a sus necesidades. También está el viajero corporativo. El viajero corporativo que busca eficiencia, busca a veces mezclar el tema corporativo con el tema del cliente, ¿cierto? Entonces ellos buscan también que se pueda adaptar y buscan eficiencias. Y también, como tú lo mencionabas, están los viajeros locales, ¿sí? Que buscan escapadas de fin de semana, para los puentes, salen en carreteras, entonces ahí también identificamos ese tipo de viajero que es del fin de semana. Hay otros viajeros, me devuelvo al nómada, que normalmente suceden días de semana, entonces ahí se hace un balance en esa disponibilidad de los vehículos. Hay unos que son muy en la semana, el corporativo, el nómada digital, y las familias y los viajeros de escapadas de fin de semana, pues utilizan los vehículos en los fines de semana. Entonces ahí buscamos esa flexibilidad para poder tener vehículos para todo tipo de viajeros. Durante lo que llevamos de nuestra conversación hemos estado hablando un poco acerca de cuáles son esas ideas o esos tips que deben tener los anfitriones o los operadores para ofrecerle a los clientes, pero ahora quiero que hablemos desde una mirada de cliente. Yo soy un cliente, yo estoy buscando reservar por primera vez un vehículo con localiza. ¿Qué checklist rápido deberíamos verificar nosotros antes de reservar que sí o sí debemos tener presente el momento de alquilar nuestro vehículo? Llámese coberturas, gasolina, peajes, o sea, ¿cuáles son como esas recomendaciones que ustedes nos dan? Sí, claro, Lina. Mira, como usuario, como una persona que voy a alquilar un vehículo en cualquier empresa de rentacar, debo tener muy claros cuáles son los requisitos. Entonces yo debo saber qué me piden en términos de documentación. Entonces me piden la cédula, me piden la licencia de conducción, qué depósito de seguridad me piden, qué formas de pago aceptan. Entonces aceptan tarjeta débito, tarjeta crédito, cómo voy a pagar el alquiler, necesito saber cómo funciona el tema de la protección del vehículo, es decir, qué seguros ofrecen, qué deducibles tienen sus seguros, para yo saber cómo moverme en términos de la seguridad del vehículo. También debo saber cómo funciona el tema del combustible, qué pasa si no devuelvo el vehículo con el combustible como es, qué tanto combustible debo colocarle al vehículo. También debo saber qué pasa con las restricciones viales, ¿cierto? Y ahí entra mucho el host a explicar eso, que el pico y placa, que por dónde me puedo mover, ¿cierto? Algunas recomendaciones de carácter en lo que es el desplazamiento. Nos sucede muchísimo que los viajeros internacionales no entienden el tema del pico y placa porque no es algo muy común en otros países, entonces cuando lo explicamos quedan como un poco en shock, pero ¿cómo así? ¿No puedo usar el carro? ¿Qué hago? ¿Cómo funciona eso? Entonces es bueno, digamos, dar esta información antes de, ¿cierto? Para que el viajero sepa a qué se puede enfrentar o puedan
programar el viaje en los días que no hay pico y placa, bueno, entender todo eso. Yo creo que si el viajero tiene claros estos puntos que te menciono, va a llegar al momento del alquiler y todo va a fluir más rápido. De nuevo, no va a haber fricción, va a ser un momento tranquilo y que todo va a fluir. Y me parece un diferenciador importante que de parte de los anfitriones, así como hacen las recomendaciones de mi hospedaje, las recomendaciones de restaurantes, de sitios a que ir, también hagan esa parte de recomendaciones de movilidad, que Claro, las restricciones de peaje, que las ciclovías, todas claro. las cosas, y uno como viajero quedaría como wow, o sea, nuevamente volvemos a lo anterior, no se siente transaccional, se siente que de verdad les interesa mi bienestar y mi experiencia. Exacto. Y ahí entra también el tema de todo lo que se ofrece en el counter, ¿cierto? Las compañías de alquiler de vehículos ofrecen diferentes servicios al momento de alquilar el vehículo. Tú normalmente reservas el vehículo por 3 días, como por dar un ejemplo. Pero al momento del alquiler te ofrecen el seguro parcial, el seguro total, no sé, la silla de bebé si hay un bebé, te ofrecen servicio de combustible, te pueden ofrecer una cantidad de servicios, un upgrade, cambiar de vehículo, todo ese tipo de cosas. Es importante ofrecerlas, no como un push a la venta, sino como servicios, beneficios que te estamos ofreciendo a ti, señor cliente, para que puedas disfrutar de tu viaje de una manera más tranquila. Y es en esa forma como lo contamos, como lo ofrecemos, como explicamos las diferentes situaciones que pueden suceder. También pasa que a los clientes se les puede hacer tarde al momento de devolver un vehículo, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta las contingencias, entender qué pasa si no alcancé a llegar a las 12 del día que debía devolver el carro, sino que llegué a las 5 de la tarde, entender las consecuencias y saber qué hacer. Pues puede que no pase nada, simplemente pagas el adicional, o qué pasa, ¿cierto? Explicarle al cliente muy bien eso para que pues, no tenga sorpresas, porque los viajes, de nuevo, la movilidad debe adaptarse al viaje, no el viaje a la movilidad. Entonces, qué rico que el cliente pueda tomar decisiones o explicarle, mira, llamas a este número, te comunicas, dices que vas a devolver después, no pasa nada. Lo importante es informar, puede que esa sea la solución. Pero darle al cliente las alternativas para que pueda tomar decisiones y disfrutar de su viaje con tranquilidad. Importantísimo eso que mencionas y me encanta cómo todo se va conectando con todo lo que hemos venido hablando durante nuestra conversación. Paula, yo te quiero preguntar, sabemos que de pronto hay clientes que no vienen de paso a Colombia, sino que vienen ya por una temporada. ¿Cuándo conviene rentar, ya sea por días, por semanas, por meses? Porque depende mucho del tipo de viajero, qué tarifas especiales hay, qué condiciones especiales hay algo que deban tener en cuenta, como para estos viajeros que de pronto dicen, bueno, yo voy a alquilar el carro 1 o 2 días o no, tal vez me convenga más, como voy a durar 2 o 3 meses en Colombia, me convenga más alquilarlo por semanas o por meses. ¿Cómo podemos ayudarlos a esa parte de la toma de decisiones? Sí, bueno, cuando una persona va a alquilar un vehículo, digamos, por 10 días, porque va a tener una estadía un poco más larga, es importante que pensemos en tarifas semanales, ¿cierto? A medida que el número de días de alquiler se incrementa, hay unos descuentos mayores, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones podemos decir, alquilar un carro por 25 días, pues de una vez te lo quedas el mes y coges una tarifa mensual. O si lo vas a tomar por 6 días, es mejor tomarlo de una vez por la semana y coges la tarifa semanal. Entonces, siempre es entender cuál es tu necesidad. Ejemplo, un nómada digital puede alquilar un carro por un día, devolverlo porque ya no lo necesito más, en 4 o 5 días vuelve y alquila el carro. Es como entender muy bien la necesidad del cliente y adaptar la movilidad a esa necesidad. Entonces, semanas,
meses. Normalmente hay estos extranjeros que se trasladan a ciudades, pues los nómadas, pero hay unos que no son tan nómadas, pero familias que vienen, también nos pasa que vienen por temas médicos, se van a quedar un mes por una, digamos, una cirugía, algo así, entonces entender cómo va a ser esa movilidad, y ahí es cuando entramos nosotros a asesorar muy bien a ese viajero. Mira, puedes tomar un carro por un mes, tenemos un aliado de confianza, ¿qué puede pasar en ese mes? El carro puede varar, pueden suceder, no sé, accidentes, choques pequeños o grandes, pero aquí hay una empresa que te puede apoyar y te vamos a explicar cómo es todo el proceso. Súper. Y bueno, hemos hablado del cliente final, que es el que alquila, que al mismo tiempo sería nuestro huésped para el caso de los operadores. Pero entonces quiero que hablemos un poco de la relación que existiría o existe entre Localiza y el operador. ¿Cómo un operador puede convertir la movilidad en una ventaja competitiva sin meterse en problemas? Alianzas, recomendaciones, algún proceso claro que nos quieras mencionar. Sí, bueno, para todos los hosts de esta comunidad es muy importante que en temas de movilidad, en temas de lo que vayan a recomendar, siempre busquen aliados en los cuales puedan confiar. Aliados que tengan una persona detrás de la marca, que puedan llamar, que puedan contactar, ¿cierto? Aliados que les den ese soporte 24/7, porque es que los viajes no ocurren de 8 a 5, los viajes ocurren 24/7, las personas a veces se desplazan, los vuelos se retrasan, entonces a quién llamar en caso de, entonces siempre voy a la confianza del aliado con el que están trabajando, porque de ahí parte que yo como host de un buen servicio a mis clientes, si yo recomiendo un buen aliado, pues al final del ejercicio quien queda bien soy yo como host. Entonces es muy importante apuntarle a eso, a la confianza y a la relación que yo desarrollo con mi aliado. O sea, si a mí me conocen, si saben quién soy yo, si yo refiero y siempre estoy generando ese relacionamiento entre aliado y host, seguro que las cosas van a fluir mejor. Y que en la mayoría de casos el host simplemente recomienda a la empresa, confía al 100%, entonces es importante, como dices tú, estar seguros de que es una empresa con trayectoria, que tiene personas detrás, no un chatbot que esté contestando, que no no hay nada mal con el chatbot, digo. Sí, no. Puede existir el chatbot, pero cuando no funciona, ¿quién me va a dar la mano? Claro. Y entonces dejar al cliente, pienso mucho en el extranjero no porque sea un cliente más o menos importante que el nacional, sino porque no entienden el idioma, la cultura, cómo funcionan las cosas y necesitan un poco más de ayuda. Entonces poder tener ese aliado con el que yo pueda estar tranquilo de que no va a dañar mi experiencia, además porque cuando el cliente califica a los anfitriones, no está únicamente calificando tu hospedaje, sino toda su experiencia. Uh-huh. Reglas claras, eso es lo que hay que darle al viajero. Reglas claras, procesos definidos, que todo esté expuesto desde el principio. Mira, tú vas a alquilar un vehículo, tú vas a irte en este tour, tú vas a hacer, no sé, esta otra actividad, pero tener los procesos y las reglas súper claras, y eso ayuda a que el viajero tome mejores decisiones y no se sienta perdido, o tal vez, no sé, me sentí engañado, o sea, una cantidad de emociones que pueden surgir en momentos de ansiedad o de estrés. ¿Sí? Total. Y que es súper importante que todos nuestros oyentes tengan presente porque, como decíamos, se dan por sentado y aportan mucho a la experiencia del cliente. Exacto. La improvisación no es un buen aliado. No es un buen Nunca, en ningún sentido. La improvisación no es un buen aliado, o sea, habrá momentos en que tenemos que improvisar por cualquier motivo, pero tratar de que todo esté claramente definido desde un inicio. Y hay otro punto importante, Lina, y es cómo monetizar, ¿cierto? Yo como host
debo hablarle desde un inicio, no esperar a que el cliente me pregunta, oiga, ¿y yo cómo llego del aeropuerto al hotel? ¿O yo cómo me traslado al eje cafetero? O yo, no. Si yo como host me anticipo a las preguntas del cliente, yo puedo encontrar momentos para monetizar. Es que cada interacción con el cliente es una oportunidad para monetizar, ¿cierto? Y de ofrecer una buena experiencia. Entonces, ¿cómo cruzar la monetización con la buena experiencia y con ofrecer soluciones? En Localiza nosotros tenemos planes para pago de comisiones, por referidos, y cómo podemos ir vinculando a todo este universo de algunos son empresas, algunas son personas naturales, que se vayan vinculando a Localiza como aliados, y nosotros tenemos todo un plan de desarrollo de estos aliados, los vinculamos, los vamos, digamos, bimensualmente, nosotros tenemos unos espacios de conexión con todos los aliados y los invitamos, les explicamos cómo funciona, qué tipos de vehículos tenemos, cómo reservar, qué hacer. Entonces, en esos espacios vamos desarrollando a los aliados para que sepan cómo ofrecer el servicio, y al final del ejercicio se ven impactados por esa monetización, que es muy importante y que es lo que al final del ejercicio todos buscan. Y que quisiera agregarle a todos nuestros oyentes, que es un tema que yo menciono bastante, y es, recordemos que no solamente nosotros estamos ofreciendo un techo, un lugar para dormir para el viajero, sino una experiencia completa, y en aras de seguir destacando nuestro alojamiento y nuestra oferta de valor, nuestra propuesta de valor al viajero, es importante que podamos facilitarle todas las herramientas y todas las cosas que busca, sobre todo y especialmente cuando hablamos de alojamientos que no es el típico turismo que está muy estandarizado, sino turismo más de experiencia local colombiana, que ir a una finca cafetera, que conocer un río, una quebrada, todo este tipo de viajes y de turismo que se puede dar alrededor de nuestro hospedaje. No solamente pensar en la experiencia del cliente, sino también que eso te aporta a la monetización, al retorno de tu inversión y al final a destacarte como un alojamiento y un anfitrión destacado en cualquiera de las plataformas que tú utilices, ¿no? Así es. En otras palabras, lo que tú estás diciendo, cuando el ecosistema se conecta, es decir, el alojamiento, la tecnología, la movilidad, cuando todo esto se conecta, el viaje fluye. Uf, total. Y pues el ser humano es muy dado a recordar, quedarse en la memoria en los momentos de fricción, ¿cierto? Entonces, no queremos que el viajero se quede en su memoria con la fricción que tuvo con la movilidad, con, no sé, un destino que visitó. Queremos que ese ecosistema se conecte, y para eso estamos nosotros, para promover esas conexiones, para que nos conectemos todos y seamos ese destino como país donde todos los viajeros quieran venir. El voz a voz es muy fuerte, todas las referencias que ponen en online son, así es como la gente se mueve y toma decisiones: me quiero ir con este anfitrión, me quiero ir a este destino, todo va por todas esas referencias que hablábamos y calificaciones. Entonces es muy importante que nos conectemos para que los viajeros fluyan tranquilamente y sin fricciones. Hay una frase con la que quiero cerrar este módulo, y es que es una frase personal, pero que la podemos adaptar perfectamente acá porque aplica genial. Y para que se la lleven en general, espero que se les quede, y es: las personas, la mayoría de veces, casi que nunca recuerdan lo que les dijiste, sino eso cómo los hizo sentir, Así ¿sí? Entonces, es. puedes tener un manual súper claro, todo estandarizado, escrito, listo, y le envías y ya, pero lo que realmente se le va a quedar y va a trascender para el cliente es cómo todas esas cosas le hicieron sentir, ese ecosistema de viaje, ese conjunto de cosas que estás mencionando. Así es, así es. Tienes toda la razón. Paula, quiero que hablemos un poco para darle más ideas a nuestros oyentes
¿Qué tendencias vienen en movilidad para turismo en Colombia? Claramente la digitalización juega un rol fundamental en este momento en la movilidad. Como nosotros en Localiza Rentacar estamos agilizando muchos procesos que suceden en el counter, ¿sí? Y esto se hace con lo que llaman el digital, que de pronto el viajero llegue con, no sé, comparte la información ya escrita para que cuando llegue todo sea más sencillo. ¿Sí? La digitalización es muy importante. La flexibilidad es una tendencia fundamental. Tenemos que trabajar en ser flexibles, en entender que las personas que están viajando se encuentran con una cantidad de situaciones inesperadas tal vez y tenemos que ser capaces de adaptarnos a lo que requiere el cliente, ser flexibles. Me voy al caso de alquiler un vehículo, me quiero quedar con el carro un día más, de una vez, mira, si tú te vas a quedar un día más, tienes que hacer esto y esto, pero adaptarnos a eso. Ah, no, mi viaje terminó antes de tiempo. ¿Qué pasa si devuelvo el carro 2 días antes? También se puede, ¿sí? Ah, no me funcionó el carro porque de nuevo voy para la trocha. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo cambio mi vehículo? Entonces, adaptarnos a la flexibilidad hace parte, pues, como de estas nuevas tendencias. Y lo último es integrarnos con la experiencia del cliente. ¿Sí? Cómo nosotros podemos en cada momento, voy a hablar de Localiza, cuando el cliente se monta a la van que hace el traslado del aeropuerto al sitio de alquiler, desde ese momento, cómo vivimos la experiencia con el cliente, cuando llega a la agencia, cuando le entregamos el vehículo, cuando devuelve el vehículo, cuando le explicamos de una manera muy transparente los cargos. Eso es conectar con la experiencia del cliente y tener muy claro que las mediciones de experiencia, los puntajes que nos asignan, van más allá del número, es lo que tú decías, cómo se sintió el cliente en todo el journey, de principio a fin. Entonces yo creo que hacia allá van las tendencias y yo creo que eso es como hacia dónde vamos. Bueno, espero que las personas hayan tomado nota porque definitivamente concuerdo en todo lo que mencionas y solamente quisiera agregar algo y es que por más de que siga avanzando la tecnología, la inteligencia artificial, nada reemplaza el toque humano y cómo nosotros hagamos sentir a nuestros clientes, a nuestros huéspedes, a las personas que estamos recibiendo en nuestra ciudad, en nuestro país o en nuestro alojamiento. Es súper importante que lo tengan presente. Gracias, Lina. Así es, estoy de acuerdo contigo. Y nuestra misión no es solo trasladar al viajero de un punto A a un punto B, es brindar la experiencia, confianza, seguridad y esa forma de hacerlo fácil. Tiene que ser un proceso fácil y sencillo para no enredar al viajero. Total. Entonces, Paula, ya estamos llegando al final de nuestro video podcast. La conversación ha sido muy interesante. Definitivamente yo aquí estuve tomando notas de cosas que voy a aplicar en mis alojamientos, algunos cambios, algunos tips e ideas para seguir mejorando mi experiencia. Pero entonces, como estamos en el video podcast de Expo Hope, quisiera preguntarte, firme, ¿cómo se conecta todo esto con el ecosistema que se encuentra en Expo Host? ¿Qué conversaciones vale la pena tener allá? Bueno, yo creo que las conversaciones van a que nosotros prestamos servicios de hospitalidad. No somos transacciones, somos personas dedicadas a servir y servirle al viajero, sea un viajero de una semana, el viajero del mes o el viajero que se quedó 6 meses en la ciudad y yo como anfitrión estoy atendiendo a ese viajero. No son transacciones, son momentos de verdad con el cliente y que cada momento de interacción con el cliente es un momento para dejar huella. Yo dejo huella en la experiencia, yo dejo huella porque monetizo, yo dejo huella porque genero momentos wow con el cliente. Y ahí es como hacemos nosotros que crezca el turismo en Colombia
y que cada vez seamos ese punto de referencia para que más viajeros quieran venir a visitarnos. Genial, Paula. Muchas gracias por eso. A Entonces, ti. antes de que acabemos, para todas las personas que quedaron interesadas, intrigadas en conocer más de Localiza, yo quiero una alianza con Localiza, yo quiero alquilar un carro con Localiza, quiero conocer más de ustedes, quiero ver cómo podemos trabajar en conjunto. Antes de Expo Host, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes? Bueno, Lina, la forma más sencilla, más fácil y más rápida es entrar a localiza.com. En nuestra página web encuentran la forma de llegar. Si tú eres una empresa, puedes vincularte como empresa. Hay unos formularios, tú te registras y ya nosotros te contactamos. O si eres una persona natural, también puedes rellenar el formulario como persona natural y ahí nosotros ya entramos a contactarte y a brindar toda la asesoría que necesiten. Paula, muchísimas gracias por aterrizar la movilidad sin humo, decisiones concretas, checklist y una mirada estratégica para turismo y operación. Muchas gracias a todo el público que nos está escuchando. Aquí estamos. Somos una empresa cercana, somos una empresa que brinda confianza, seguridad y más que eso somos personas trabajando, un equipo de trabajo dedicado y que le mete el corazón y el alma a cada interacción con los clientes. Entonces cuenten con nosotros, lo que necesitan, aquí estamos y queremos seguir trabajando de la mano, que nos conozcamos, que nos vinculemos y que saquemos todo lo que queramos sacar adelante. Me encanta y así será. Así que para todas las personas que nos escuchan, si estás en hospitalidad, ya sea que eres un anfitrión, un operador, un proveedor, una marca, acuérdense de esto muy importante. La experiencia del huésped no empieza en el lobby ni en el check-in, empieza cuando intenta moverse. Y así como Paula nos estuvo contando, la movilidad se debe adaptar al viaje, no el viaje a la movilidad. Y por último, si quieres aprender, conectar y ver lo que viene en la industria, nos vemos en Expo Host 2026. Muchas gracias, Lina. Gracias por este espacio y gracias por darnos la oportunidad de contarles un poquito más acerca de la movilidad. Gracias a ti, Paula, y nos conoceremos en persona muy prontamente. Bueno, chao, gracias. Adiós a todos. Chao.